Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo evento del grupo de gestoras del área de BBVA Asset Management. El motivo de que nos reunamos hoy aquí en la sala de prensa de la ciudad BBVA no es otro que hablar de sostenibilidad. Como muchos de ustedes saben, hay dos pilares fundamentales en la estrategia del grupo BBVA, que son la salud financiera de las personas, de los clientes, y la sostenibilidad. Precisamente de eso es de lo que venimos a hablar hoy. Y más en concreto de la estrategia sostenible que se ha puesto en marcha en BBVA Asset Management y sobre todo de las novedades que se han incorporado en esa estrategia en los últimos 12 meses. Antes de presentar a los ponentes, querría agradecer a todas las personas que se han inscrito a este evento, más de 200 personas que nos siguen a través del streaming, que no es otra cosa que una demostración más de la confianza que demuestran en la entidad gestora. Y obviamente este sigue siendo un evento online que habrá que seguir desde las casas o desde las oficinas, pero el siguiente, a ver si puede ser presencial. Podemos decir que hoy queda un día menos para nuestro siguiente evento presencial después de la pandemia, ¿no? Me meto ya con los detalles de la presentación y con la presentación de los ponentes. La primera persona que nos acompaña hoy es Eduardo García Hidalgo. Eduardo es director global de inversiones en BBVA Asset Management. Por tanto, es el responsable de todos los equipos de inversión, no ya solo en Europa, sino en el resto de geografías donde BBVA Asset Management tiene presencia. Eduardo tiene una larguísima carrera profesional, ha estado como gestor de renta variable, siendo el responsable de los equipos también, director de inversiones para Europa, incluso responsable de la unidad de análisis que muchos de ustedes conocen, que es Quality Funds. Lleva mucho tiempo como director de inversiones global. Y a mí la verdad es que no se me ocurre una persona mejor para iniciar el evento y abrir la sesión de hoy. Después de Eduardo será Lara Marín la que intervenga. Lara es directora global de producto en BBVA Asset Management. Ella es la coordinadora del proyecto, por tanto la responsable de que todos los departamentos y todas las geografías sigan una misma línea dentro del desarrollo de la estrategia sostenible para BBVA Asset Management. Ella nos hablará de la estrategia del banco, cómo aterriza en las gestoras. Nos hablará de cuestiones normativas fundamentales para entender lo que está pasando con la sostenibilidad en los últimos tiempos. Incluso nos pondrá algunos ejemplos de soluciones sostenibles que ya están disponibles para los clientes en BBVA Asset Management. Y para finalizar el evento serán Alberto Gómez Reino y Antonio Hernández los que nos hablarán de cuestiones más concretas, de cuestiones relacionadas con inversiones y con la gestión de los fondos de pensiones de empleo. A Alberto le conocen bien porque hasta hace unos meses ha sido el director de inversiones de Asset Allocation Institucional, es decir, el área donde se ubica la gestión de los fondos de pensiones de empleo. Ahora Alberto es el responsable o el director de sostenibilidad dentro de la gestora. Y por tanto le toca pues, la complicada tarea. Alberto dirige un departamento al que se incorporan cuatro personas con dedicación plena y exclusiva a cuestiones sostenibles. Y eso no es otra cosa que una demostración de la apuesta de BBVA Asset Management por la sostenibilidad. Y Antonio es la persona que ocupa el lugar que ha dejado Alberto dentro del equipo de inversiones. Por tanto, Antonio es el nuevo director de inversiones de Asset Allocation Institucional, el nuevo director de inversiones en los fondos de pensiones de empleo. Antonio viene de BBVA Asset Management, formaba, por tanto, parte de los equipos o del equipo de inversiones de la gestora y se incorpora con el equipo que ya estaba trabajando con Alberto en los fondos de empleo. Por tanto, es una cara nueva, pero hay continuidad en cuanto a los comités, a las maneras de tomar las decisiones y a las maneras de gestionar, ¿no? No me extiendo más. Simplemente, antes de acabar y agradecerles otra vez la presencia y la conexión a este evento, querría recordarles que con las instrucciones de conexión que han recibido esta mañana, habrán recibido un formulario que les permitirá enviarnos preguntas que al final del evento haremos a cada uno de los ponentes. ¿Vale? Esperaremos a sus ponencias ya que terminen las charlas y será al final cuando hagamos estas preguntas. Por tanto, me despido ya, agradeciéndoles de nuevo la presencia, esperando que el contenido sea de interés para ustedes. Y Eduardo, cuando quieras. Muchas gracias.
Muchas gracias, Eduardo, y buenos días a todos. Estoy encantado de tener la oportunidad de participar en este evento con ustedes y también de asumir la responsabilidad de abrir esta sesión, compartiendo algunas ideas en relación con la evolución reciente de la inversión sostenible en general y en particular de lo que estamos haciendo en este campo en BBVA Asset Management. Me gustaría empezar situando esta jornada, este evento, en contexto. Muchos recordarán que hace algo más de un año, en enero de 2020, presentábamos en un evento con una estructura parecida el plan de sostenibilidad de BBVA Asset Management y Global Wealth. Formalizábamos en él nuestra misión de ser el gestor de inversiones sostenibles de referencia en las geografías y en los negocios en los que operamos, continuando una larga tradición de BBVA en el mundo de las inversiones sostenibles y solidarias que iniciamos allá por el año 1999. Y mirando hacia adelante, nos fijábamos el objetivo de transformar todos los vehículos gestionados por BBVA Asset Management en soluciones sostenibles de inversión, potenciando o desarrollando instrumentos y procesos en distintos ámbitos, especialmente en los que tienen que ver con la integración y con el ejercicio activo de nuestros derechos como inversores. Tendremos ocasión de repasar en la parte final de este evento algunos de los avances que, en línea con los objetivos e hitos de ese plan, hemos venido entregando en estos últimos meses, en un entorno que, como todos saben, ha resultado enormemente complicado por la pandemia, tanto por las complicaciones prácticas que ha supuesto como por la incertidumbre que ha introducido y, especialmente en las primeras semanas, por la elevada volatilidad que vivimos en los mercados financieros. Querría mencionar inicialmente, y ya se ha referido a ello Eduardo en la introducción, un avance muy relevante dentro de mi área de responsabilidad y del que nos sentimos particularmente orgullosos. Contamos hoy, dentro de la Dirección de Inversiones, con un equipo de 4 personas dedicadas plenamente a la inversión sostenible y dirigidas por Alberto Gómez Reino, al que muchos de ustedes conocen bien por su labor anterior. Además de Alberto, Valle Fernández, Javiera Piñániz e Inmaculada Ansoleaga aportan no solo su experiencia y conocimiento, sino verdadero entusiasmo por la sostenibilidad y la sana ambición de consolidarnos como la mejor gestora de España también en este campo. Ese entusiasmo y esa ambición se traducen también en una capacidad de trabajo que nos ha permitido avanzar mucho este año. En este evento vamos a pasar revista a los avances en el ámbito de empleo, pero en algunas de las actuaciones que les contará Lara, pues también verán que hemos avanzado de forma muy decidida en otras líneas de producto o en otros servicios que ofrecemos. Es evidente que en los meses transcurridos desde ese enero de 2020, que hoy nos parece tan lejano, hemos vivido circunstancias inesperadas y difícilmente predecibles. Muchos hemos vivido también de cerca los aspectos más trágicos de la pandemia y creo que es imposible hablar de la misma sin dedicar un recuerdo a los que nos han dejado y también a las personas que han sufrido y siguen sufriendo los efectos de la enfermedad. En todo caso, y si abordamos un ejercicio de prospectiva, creo que probablemente es aventurado determinar ahora cuáles serán los efectos que la pandemia tendrá en el largo plazo. Cualquier conclusión será forzosamente precipitada y parcial y estará muy condicionada por decisiones y actuaciones que hoy están en un futuro incierto. Es tentador pensar que la pandemia supondrá un cambio irreversible en muchos aspectos de nuestras vidas. Más tentador aún pensar que ese cambio será mejor, que no solo seremos capaces de reconstruir todo lo que la pandemia ha destruido, sino que el resultado final será mejor que el original. Pero parece más seguro que las experiencias vividas este año van a resultar en la aceleración de algunas de las tendencias que venían haciéndose evidentes en los últimos tiempos. La digitalización, por ejemplo, se ha consolidado como una realidad imparable en un número creciente de aspectos de nuestra vida, desde la educación hasta el entretenimiento, hasta, desde luego, la forma en la que trabajamos. Estar aquí hoy hablando en un auditorio casi vacío y que ustedes me estén viendo y oyendo desde sus casas, pues se ha convertido ya para nosotros en algo casi normal. En lo tocante a sostenibilidad y específicamente a inversiones sostenibles, también podemos decir que se ha producido una cierta aceleración en tendencias que son anteriores a la pandemia. Un efecto muy evidente de esta es el foco que ha puesto en que nos enfrentamos a retos, a problemas de una magnitud y una naturaleza global
muy distinta de la que podíamos pensar antes. Nos encontramos ante problemas que no conocen fronteras y que no pueden resolverse desde aproximaciones nacionales o regionales y requieren por ello la coordinación de políticas y la dedicación de recursos a escala mundial. Y claramente el mayor reto que enfrentamos colectivamente es sin duda el calentamiento global. En el último año se han registrado cambios muy relevantes y pensamos que muy positivos en cuanto a la respuesta frente al calentamiento global, articulada principalmente en los términos del Acuerdo de París. En el frente que podríamos llamar geopolítico, los dos mayores emisores de gases contaminantes han anunciado en los últimos meses cambios sustanciales en sus objetivos y agendas. Por un lado, tras su triunfo electoral en las elecciones del pasado mes de noviembre, uno de los primeros decretos que firmó el presidente Biden fue el que suponía el retorno de los Estados Unidos al Acuerdo del Clima de París. Si tenemos en cuenta que Estados Unidos no llegó siquiera a ratificar el protocolo de Kioto y que el presidente Trump había anunciado en 2017 el abandono de Estados Unidos del Acuerdo de París, parece claro que la nueva administración americana se propone cambiar sustancialmente el papel que su país quiere jugar en el futuro. En la misma línea apuntan los ambiciosos planes de inversión anunciados por Biden, que dibujan una agenda de transición energética muy distinta a la de su predecesor. Por su parte, China hizo público el pasado mes de marzo su 14º plan quinquenal, donde también se incluyen entre cuyos indicadores clave se incluyen también objetivos más ambiciosos en materia medioambiental, en línea con lo que anunció ya el presidente Xi Jinping en la Asamblea de Naciones Unidas el otoño pasado. China se propone alcanzar su pico de emisiones en el año 2030 y empezar a partir de ahí un declive en las mismas hasta alcanzar la neutralidad en 2060. Es cierto que estos objetivos son menos ambiciosos que los anunciados por las principales economías occidentales o Japón, pero también es cierto que parecen compatibles con el mayor crecimiento y la estructura productiva diferente que tiene la economía china y demuestran claramente una mayor sensibilidad por parte de las autoridades. Estos movimientos por parte de las dos mayores potencias económicas, que sumadas emiten hoy el 42% de los gases de efecto invernadero, hacen mucho más creíbles los esfuerzos globales para contener el ascenso de las temperaturas en las próximas décadas. La agenda climática juega un papel cada vez más relevante en los planes estratégicos de los principales países, con objetivos más específicos y ambiciosos. La Agenda 2050, recientemente presentada por el Gobierno de España, no es una excepción. Pero no ha sido solo en el ámbito geopolítico donde se han registrado avances muy relevantes en el frente de la lucha contra el cambio climático. La conciencia pública sobre la urgencia de la descarbonización ha crecido también de manera muy significativa, extendiéndose más allá de las actividades directamente relacionadas con la producción de energía y específicamente con el mundo de las energías renovables. En el ámbito de la inversión sostenible, también se ha extendido de manera notable la incorporación de consideraciones climáticas a los procesos de los inversores. En una reciente encuesta publicada en el mes de marzo por Robeco, el 73% de los 300 mayores gestores de activos declararon que ya incorporan de una forma u otra las consideraciones climáticas en la gestión de sus activos. Algunos inversores empiezan incluso a incorporar asunciones sobre el efecto del cambio climático en sus estimaciones de rentabilidades a largo plazo y en el impacto que el cambio climático va a tener en métricas como el crecimiento global o como la inflación. Pero son dos los aspectos específicos relacionados con la descarbonización que han ganado en relevancia y urgencia en los últimos meses, más allá de las crecientes exigencias regulatorias al respecto. Por un lado, hablamos de la necesidad de medir adecuadamente la huella de carbono de nuestras carteras, incorporando la información que cada vez de forma más generalizada está disponible al respecto, gracias a la mayor transparencia de las compañías y a la proliferación de proveedores de información en este campo. Las exigencias derivadas de la normativa TCFD, además de, obviamente, un reto en el corto plazo, constituyen una oportunidad para construir carteras mejores y quizá tendremos tiempo después de hablar sobre ello más adelante. Por otro lado, se han empezado a plantear de manera más seria, aunque quizá voluntarista, la necesidad de adoptar objetivos ambiciosos para la reducción de esa huella de carbono, alineados con distintos marcos de actuación en materia medioambiental. A las trayectorias de reducción incorporadas ya por algunas alternativas de inversión, incluso en el mundo de la gestión pasiva, se han sumado algunas iniciativas tendentes a alcanzar en un futuro más o menos cercano la neutralidad en emisiones en nuestras carteras, que si bien precisan todavía de un nivel de concreción muchísimo mayor, parecen un paso en la dirección correcta.
La buena noticia es que los análisis que hemos realizado en estos últimos tiempos nos permiten decir con cierta seguridad que es posible construir carteras con reducciones apreciables de huella de carbono sin que se resientan otros parámetros de nuestras carteras. En este sentido, planteábamos hace un año nuestra convicción de que la incorporación de los aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo a nuestros criterios de inversión no solo no perjudicaba la relación rentabilidad-riesgo de nuestras carteras, sino que podía contribuir a mejorarla. Decíamos entonces que había evidencia empírica y académica de que la integración de criterios sostenibles genera igual o mayor rentabilidad. Para nosotros, como inversores con una responsabilidad fiduciaria muy definida, es claro que esta es una cuestión crítica. Es, además, un área de investigación y conocimiento particularmente dinámica. Por ello, necesitamos ir incorporando a nuestros procesos los resultados de las investigaciones que en el mundo académico y desde perspectivas muy distintas, tanto en cuanto a metodología como en cuanto a focos, se están realizando. Recientemente, el Centro de Negocios Sostenibles de la Universidad de Nueva York ha publicado las conclusiones del mayor metaestudio hasta la fecha en el campo de la sostenibilidad. Pasa revista a todos los estudios académicos, más de 1000, que se han publicado entre 2015 y 2020 en relación con los efectos de la incorporación de los aspectos ASG a los procesos de toma de decisión, no solo estrictamente en el ámbito de la gestión de inversiones, sino también en el ámbito de la gestión de las propias compañías. El estudio arroja 6 conclusiones principales, que están alineadas con nuestra creencia de que la rentabilidad y la sostenibilidad no están reñidas. En primer lugar, la mejora de los resultados financieros por la incorporación de los elementos a ASG se hace más evidente en el largo plazo que en el corto plazo, como cabía esperar. Sin embargo, es interesante apuntar que algunos estudios empiezan a confirmar que los mercados empiezan a premiar a aquellas compañías que anuncian planes a largo plazo. Parece que los inversores vamos siendo más conscientes de que estas cuestiones requieren aproximaciones de largo alcance, requieren luces largas para ser abordadas y estamos dispuestos a apoyar a las compañías en este viaje hacia una mayor sostenibilidad. En segundo lugar, los estudios vienen a demostrar que la integración ofrece mejores resultados como estrategia de inversión que un enfoque limitado a la exclusión de determinadas compañías o sectores. Las últimas tendencias apuntan a la posibilidad de fijar nuestra atención como inversores en aquellas compañías que están embarcadas en un proceso de mejora en sus métricas de sostenibilidad y no tanto en aquellas que ya están en los niveles más elevados como estrategia de inversión. Otra vez, acompañando a las compañías en esta mejora de sus atributos de sostenibilidad. En tercer lugar, los estudios analizados apuntan también que la inversión con criterios ASG parece ofrecer cierta protección a las carteras en entornos de correcciones generadas por crisis sociales o económicas, ¿no? Este tipo de estudios son difíciles de hacer porque las muestras suelen ser pequeñas, no tenemos muchísimas correcciones, por suerte, pero sí que es cierto que este año pues, hay alguna evidencia de que carteras más sesgadas a criterios ASG lo pueden haber hecho mejor en las correcciones que vimos a raíz del inicio de la pandemia que otras, ¿no? En cuarto lugar, y este es un área donde sigue habiendo mucha investigación y que yo creo que todavía hay mucha incertidumbre, es lo que tiene que ver con cuáles son los mecanismos de transmisión, ¿no?, entre las iniciativas sostenibles y la creación de valor o la mejora de los indicadores financieros de las compañías. Aquí sigue habiendo muchísimo estudio y muchísimo debate, pero sí parece que la gestión de riesgos y la innovación parecen ser dos de los elementos más relevantes para esa creación de valor derivada de la integración de la ASG en la gestión de las compañías. En quinto lugar, también empezamos a ver evidencia de que la gestión de la descarbonización y los resultados financieros van de la mano, ¿no? Aunque aquí, como en muchos de estos análisis o estudios, tenemos que ser cuidadosos con no confundir correlación con causa, ¿no? Y bien pudiera ser que las empresas que mejor gestionan sus riesgos climáticos sean simplemente las empresas que mejor están gestionadas en general, ¿no? Y finalmente, los estudios apuntan a una última conclusión, que es que la transparencia per se no parece tener demasiada incidencia sobre la mejora de los indicadores financieros de las compañías. Y, sin embargo, sí es la combinación de transparencia y fijación de objetivos la que resulta una combinación más potente en este sentido. A la vista de estas conclusiones, creo que es muy importante que sigamos aplicando el máximo rigor analítico a la hora de validar el efecto que los atributos sostenibles pueden tener en el resultado de nuestras inversiones a largo plazo. En el corto plazo, la propia acción de los inversores sesgando las carteras hacia compañías
con mejores lecturas en determinadas métricas sostenibles, puede hacer que éstas registren rentabilidades relativas muy notables. A largo plazo, como inversores, debemos asegurarnos que la inversión sostenible no se convierta en una mera moda, que pueda llegar incluso a generar burbujas en determinados activos o sectores. La reciente corrección que hemos visto en algunas industrias relacionadas con las energías renovables pues puede ser un ejemplo de lo que puede pasar si la agenda sostenible o si el excesivo foco en los aspectos sostenibles nos lleva a arrinconar completamente los elementos o el análisis financiero o incluso el más elemental sentido común, ¿no? La valoración relativa de las compañías con buenos atributos sostenibles frente al conjunto del mercado o el descuento en rentabilidad que ya incorporan los bonos verdes frente a otros de los mismos emisores son métricas que nos pueden resultar útiles para monitorizar cómo funcionan los mecanismos de fijación de precios en los mercados de capitales. Precisamente, los bonos verdes y otros activos de renta fija con atributos ASG son otra de las tendencias que se ha acelerado de manera muy notable durante este año, desarrollando un mercado con mayor profundidad y que puede generar dinámicas interesantes para la financiación de las estrategias de transformación de entidades tanto del sector público como del sector privado. Parece tomar cuerpo así una cierta dignificación del papel de los mercados de capitales como mecanismos de financiación de una agenda colectiva y global. Bien es cierto que con el necesario impulso de un entorno regulatorio que se multiplica en complejidad y puede llegar a comprometer su eficacia. Junto con una acción más decidida y concertada de los gobiernos, es muy importante que contemos con mecanismos de financiación privada de esas iniciativas y proyectos necesarios para avanzar hacia un mundo más sostenible e inclusivo. Esperemos que también en este frente los últimos tiempos hayan supuesto una aceleración irreversible en la dirección correcta. Me he referido a varios aspectos que han acelerado este último año el impulso que ya los movía antes de la pandemia. Hay otros que, por su parte, han ganado relevancia y aún lo deberían hacer más en el futuro cercano. Me refiero muy especialmente al desarrollo de la ESE, los aspectos sociales integrados en la inversión sostenible. El éxito de las emisiones de bonos sociales durante 2020 refleja el apetito que puede existir para el desarrollo de este activo. Es evidente el reto que supone establecer métricas sólidas para la medición de algunos de los aspectos que podemos considerar que forman parte de lo que podríamos llegar a llamar la huella sostenible, pero también que las dificultades para definir una taxonomía sólida no deberían resultar insalvables. Creo que es un área de desarrollo que debería ser muy relevante en los próximos tiempos, quizá relacionada con la consolidación de los objetivos de desarrollo sostenible como un marco de evaluación de determinadas actividades y políticas. En fin, no me extiendo más. En BBVA Asset Management seguimos comprometidos en ofrecerles la mejor gestión sostenible en este entorno tan dinámico y exigente, cuya evolución reciente he tratado de describirles de forma breve. Le cedo la palabra a Lara Marín, que nos va a hablar de cómo estamos aterrizando la sostenibilidad en BBVA. Gracias, Eduardo. Buenos días a todos. Hemos querido aprovechar la oportunidad que nos da este evento para trasladarles la importancia estratégica que tiene la sostenibilidad dentro del Grupo BBVA y, por supuesto, aquí en BBVA Asset Management, como ya ha adelantado Eduardo. Vamos a compartir los grandes principios de nuestra estrategia, los objetivos que nos hemos marcado y los grandes retos a los que nos enfrentamos. En primer lugar, vamos a dedicar la primera parte a compartir unas ideas de por qué la sostenibilidad es una prioridad estratégica dentro del Grupo BBVA y en qué líneas de acción se ha aterrizado. El que la sostenibilidad sea una prioridad estratégica viene de una reflexión realizada dentro del grupo respecto a que estamos ante uno de los grandes retos de este siglo. Yo creo que de todos es conocido y tampoco hace falta ahondar en estas cuestiones. Está como una de las máximas prioridades en las agendas de los líderes mundiales. Hay grandes acuerdos multilaterales al respecto, el Acuerdo de París, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Están todos los compromisos en torno a la urgencia climática y detener el aumento de temperaturas. En general, en la sociedad hay cada vez más conciencia, lo vemos en las empresas,
en la que más del 70% de las empresas ya hacen referencia en sus informes a los objetivos de desarrollo sostenible. Y, por supuesto, hay multitud de acciones y de iniciativas en los sectores públicos y privados en torno a la sostenibilidad. En este entorno de importancia estratégica, los bancos tienen que tener un papel central. La banca tiene un papel central en la economía como sector que permite la canalización de la financiación dentro de la economía y, por supuesto, no puede ser menos importante el rol de la banca a la hora de financiar la sostenibilidad y participar en esta transformación que se tiene que producir en el modelo económico. Por tanto, como vemos en BBVA, el rol de la banca es un rol de financiador de este futuro, es decir, movilizar capital, canalizando fondos públicos y financiando la iniciativa privada hacia iniciativas sostenibles y transformadoras, el desarrollo de soluciones financieras integrales que incorporen la sostenibilidad tanto para empresas como para particulares y luego asesorar y apoyar a nuestros clientes en este modelo de transición. Otro rol importante de la banca es el impacto positivo que puede generar gestionando las emisiones indirectas de sus carteras. En este sentido, la medición de la huella de carbono de las carteras de financiación como primer paso para gestionar estos impactos. Integrar la sostenibilidad en los procedimientos de gestión de riesgos y admisión de operaciones y, por supuesto, interactuar con el resto de grupos de interés para ser clave en el impulso dentro de la sociedad y dentro de la regulación de las cuestiones de sostenibilidad. Dentro de esta visión de BBVA, es decir, que en sostenibilidad lleva trabajando muchos años, no es algo que sea nuevo y venga de hace 3 años. Hay una larga trayectoria de iniciativas y compromisos claros en torno a la sostenibilidad. Pero sí que hay que decir que ha sido en 2019 donde se ha producido el punto de inflexión. En 2019, BBVA anunció que incorporaba la sostenibilidad como prioridad estratégica. Y eso ha supuesto un cambio y una aceleración en las iniciativas, en la ambición y en el ritmo de ejecución. Al incorporar la sostenibilidad como prioridad estratégica, el propósito del banco ha sido, y de acuerdo también a cuál es el propósito general del banco, que es el de creación de oportunidades, en este caso estamos hablando de crear oportunidades para un futuro más verde e inclusivo para todos nuestros clientes, para todos los empleados, para los accionistas y la sociedad en conjunto. Para ello, el grupo BBVA decidió seleccionar una serie de ODS, en concreto 5, ligados a temas relacionados con el cambio climático y la transición energética y el desarrollo social inclusivo y sostenible. Y en torno a esos objetivos empezó a diseñar un plan de acción. Otro punto importante dentro de la ejecución de la estrategia de sostenibilidad fue 2020, en el que se publicó la política de sostenibilidad del grupo. Esta política define las líneas generales de actuación en las que, para poder incorporar tanto los riesgos de sostenibilidad como las oportunidades de negocio que genera la sostenibilidad dentro del grupo. Estableció objetivos que vinculan a toda la organización y además se reforzó el governance, porque esta política de sostenibilidad ha sido aprobada por el Consejo, quien está a cargo de liderar esta estrategia y de supervisar su ejecución, involucrando a todas las unidades del grupo y en todas las geografías. Otro punto muy importante, ligado a lo que comentaba antes, el governance, es el poder tener una organización, el poder incorporar dentro de la organización partes, elementos que ayuden a acelerar la ejecución de nuestra estrategia de sostenibilidad, sobre todo cuando estamos hablando de una organización tan grande con negocios en geografías tan múltiples y diversas. Para ello se ha creado la Oficina Global de Sostenibilidad, que es responsable de promover y coordinar todas las iniciativas de sostenibilidad del grupo y que tiene una composición transversal. Forman parte de ella personas que forman parte de todas las áreas y funciones de BBVA y están representadas nuestros negocios en todas las geografías. Los grandes ejes o 4 objetivos de actuación de la Oficina Global de Sostenibilidad son el impulsar el desarrollo de soluciones sostenibles, el integrar el riesgo de sostenibilidad dentro de los procesos del grupo, establecer una agenda única con todos los grupos de interés
y desarrollar nuevas competencias dentro del ámbito de la sostenibilidad, porque aquí, evidentemente, para trabajar en sostenibilidad es importante disponer de datos, realizar desarrollos tecnológicos y, por supuesto, la formación de la plantilla para incorporar conocimientos en torno a la sostenibilidad que puedan ser aplicados en su trabajo. Estos 4 objetivos se declinan en torno a 12 líneas de trabajo que tratan, digamos, capilarmente cada uno de estos objetivos. Y bueno, pues hay que decir que desde que se han tomado todas estas iniciativas, pues la aceleración en cuanto a la ejecución de nuestros planes de sostenibilidad ha sido sustancial. Y en todo caso, en todo plan de sostenibilidad es muy importante establecer objetivos y medirlos, porque es la manera de verdad de ser creíble y demostrar que se está ejecutando y que los compromisos son reales. Estos son los principales KPIs que está monitorizando el grupo para verificar la ejecución de la estrategia de sostenibilidad. En torno a la originación de negocio, que era uno de los objetivos que mencionaba que estaban marcados, pues en 2018 se estableció un compromiso de movilizar 100 billions entre 2018 y 2025 hacia iniciativas sostenibles, particularmente aquellas vinculadas a esos 5 ODS que marcó el grupo como prioritarios dentro de su plan de sostenibilidad. Hay que decir que el ritmo de ejecución está siendo más que satisfactorio. A finales de 2020 ya se habían movilizado 58 billions, o sea, más de la mitad de compromiso en menos de la mitad de tiempo. Otra de las partes que antes mencionábamos como importantes dentro de la estrategia era el impacto de las carteras. Y aquí hay un objetivo de alineación de carteras. Y dentro de este objetivo de alineación de carteras realmente se acaba de dar un paso más adelante. Acaba de anunciar hace unas semanas BBVA su compromiso de llegar a emisiones netas cero en 2050 de todas sus carteras de financiación. Este compromiso es compatible con limitar con los acuerdos de París y con establecer el límite de la subida de temperaturas a 1,5 grados, el objetivo más ambicioso establecido dentro del Acuerdo de París. Esto, de nuevo, refuerza y hace creíble este compromiso de BBVA. Ahora mismo se está trabajando precisamente en la medición de métricas para establecer los objetivos relevantes y la senda en la cual se va a ejecutar a lo largo del tiempo todo este compromiso para llegar a 2050 con esas emisiones netas cero. Luego también están los impactos directos o indirectos de la gestión de nuestro negocio. Y aquí también hay compromisos para reducir la huella medioambiental y neutralizar las emisiones, tanto del generado por los consumos energéticos que directamente genera nuestra actividad y donde hay compromisos para que las fuentes de energía sean renovables, como también la reducción de los impactos que tiene nuestra actividad como indirecto, como ese, por ejemplo, el caso de los viajes dentro del grupo. Entonces, aquí también hay importantes compromisos que se están ejecutando y que ya son una realidad este año. Y, por último, está la transparencia, que está ligada también a todo esto que os acabo de contar. Hemos publicado nuestra prioridad estratégica de la sostenibilidad, nuestros compromisos, nuestros KPIs y, por tanto, lo siguiente, hay que dar información de cómo se están ejecutando y del grado de consecución para reforzar esa credibilidad. Y en todo esto también se está trabajando, se están incorporando elementos relacionados con la sostenibilidad y con la ejecución de nuestra estrategia en los informes corporativos, de acuerdo a las normas internacionales más aceptadas en torno al reporting de cuestiones sostenibles. Y como un ejemplo de ello es que el año pasado, en noviembre de 2020, BBVA publicó su primer informe acorde a la metodología TCFD en relación a la gestión de los riesgos climáticos dentro del grupo BBVA. Y si esta es la estrategia de BBVA en torno a la sostenibilidad, pues BBVA Asset Management, como ya os hemos trasladado, no podía quedarse atrás. Y no solamente porque tiene una importancia estratégica para el grupo BBVA y, por tanto, para nosotros, sino además por todo lo que os ha contado Eduardo, porque realmente tenemos una convicción de que la incorporación de la sostenibilidad va a mejorar la calidad de las soluciones que os ofrecemos.
Cuando nos referimos a BBVA Asset Management y nuestra estrategia de sostenibilidad, nos estamos refiriendo al área de gestión de inversiones del Grupo BBVA, que aglutina todas las actividades de gestión de activos de BBVA en todo el mundo. Por daros algunas pinceladas, tenemos centros de gestión y actividades de gestión de activos en España, en México, en Perú, en Turquía, en Portugal, en Argentina, en Colombia y en Luxemburgo. Gestionamos más de 112 billones de euros en activos. El equipo está formado por más de 700 empleados, de los cuales 150 son profesionales de la inversión. La gama de soluciones de inversión es muy amplia, es global y también adaptada a las particularidades de cada geografía. Pero hay que decir que la estrategia de sostenibilidad es global y aplica a todos nuestros negocios en todas las geografías. ¿Y cuáles son los grandes principios de actuación? Pues hay que decir que obviamente están alineados con los ejes de actuación que ha marcado el Grupo BBVA y son muy paralelos, adaptados a la actividad de Asset Management. Estamos integrando la sostenibilidad en todas nuestras soluciones de inversión, de manera que estamos contribuyendo a un crecimiento más sostenible a largo plazo. Estamos, por tanto, contribuyendo a ese rol de movilizar capital hacia inversiones más sostenibles. Estamos desarrollando soluciones y productos que incorporan la sostenibilidad dentro de sus objetivos de gestión y, por supuesto, dentro de nuestros objetivos y dentro de nuestra labor está asesorar y apoyar a todos nuestros clientes para que integren la sostenibilidad dentro de sus mandatos. Nosotros también, como mencionábamos en la parte del Grupo BBVA, también podemos generar un impacto positivo mediante la gestión de las métricas de sostenibilidad de las carteras que gestionamos. Para ello, el primer paso, obviamente, es la medición, selección de métricas, medición de las métricas relacionadas con los impactos más relevantes de nuestras carteras en temas ambientales, sociales y de gobernanza. El siguiente paso, evidentemente, es analizar esos impactos y las implicaciones que tiene en la gestión, el establecer objetivos sobre los mismos. Y, finalmente, el último paso de un proceso de este tipo es establecer compromisos y objetivos públicos de consecución, algo en lo que estamos trabajando. Por tanto, como veis, tenemos una estrategia de sostenibilidad que en grandes líneas está alineada con la marcada por la visión que tiene también el Grupo BBVA. Y nosotros también nos hemos fijado KPIs para medir y seguir el cumplimiento de nuestra estrategia. Y dentro de estos KPIs y en la parte de integración de sostenibilidad está lo que acabo de mencionar, la selección y medición de métricas de impacto de nuestras carteras, sobre lo que luego os hablarán con más detalle, de los primeros pasos que hemos dado. También ya hemos empezado a trabajar en la integración de la sostenibilidad dentro de las carteras y las soluciones que gestionamos en Asset Management México, para que sea una realidad, igual que ya lo es aquí en las carteras que gestionamos en Asset Management en Europa. Luego, en actividades de implicación, pues anunciaros que vamos a realizar nuestra adhesión a los PRIs por parte de BBVA Asset Management, entendido BBVA Asset Management como el conjunto del negocio de BBVA Asset Management en todas las geografías. Este es un paso muy importante para nosotros y que muestra, o queremos que muestre hacia toda la sociedad nuestro compromiso y nuestra convicción en avanzar en la integración de la sostenibilidad. Y además es un paso coherente con el que ya se dio hace ya muchos años, bueno, realmente siendo absolutamente pionero en España, la adhesión de GPP a los AMPRI en el año 2008. Adhesión que, por supuesto, va a continuar en este nuevo entorno de la adhesión global de BBVA Asset Management. También estamos ya analizando los pasos que tenemos que dar para adoptar las recomendaciones de reporting de TCFD y todo lo que implica en gestión de riesgos climáticos. Es otro de nuestros objetivos y de nuestros compromisos, en los que pues, también estamos ya dando primeros pasos y esperamos no tardar en que esto sea una realidad. En temas de comunicación y reporting también nos hemos marcado objetivos y uno de ellos, que es muy importante, es integrar métricas de sostenibilidad en el reporting que hacemos de los productos y las soluciones y carteras que gestionamos.
Es algo que también esperamos que que en breve sea una realidad, por ejemplo, en todas las carteras y soluciones que gestionamos para todos ustedes. También es nuestra intención hacer un documento público que aborde la estrategia de sostenibilidad de Asset Management y donde muchas de estas cosas que estamos ahora trasladándoos estén publicadas y en abierto para toda la sociedad y para todo aquel interesado en conocer en qué líneas de actuación estamos adoptando. Y una parte importantísima, los productos. El avanzar en ofrecer productos sostenibles. En eso también estamos trabajando. Aquí hay que decir que en este trabajo tenemos que tener en cuenta temas importantes como es la regulación, cómo integrar la regulación y nuestra visión estratégica y un objetivo, ampliar el catálogo y el que haya soluciones sostenibles para todos los perfiles de clientes que tenemos. Y, por supuesto, integrarlo en todo el asesoramiento que realizamos a nuestros clientes. Y justo acabo de hacer una mención a la regulación, porque aunque nosotros estamos integrando la sostenibilidad por una convicción de la bondad que tiene, también hay que decir que es muy importante la regulación en el caso del negocio aquí en Europa. Y está, primero, provocando y haciendo que se acelere la ejecución y también, evidentemente, en muchos casos, marcando por dónde debe ir esa ejecución, como por el ejemplo que acabo de poner antes en relación a los productos sostenibles. Entonces, la regulación que nos afecta es la regulación europea, ¿no? El Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea. Es un plan que fue presentado en marzo de 2018 con 3 objetivos que son dirigir flujos de capital privado a inversiones sostenibles, promover un enfoque de inversión transparente y de largo plazo e integrar la sostenibilidad dentro de las gestiones de los riesgos. Este plan se desarrolla en torno a 10 acciones, cada una de las cuales conlleva una iniciativa legislativa. Es decir, que de estas 10 acciones, todas impactan en mayor o menor medida en nuestro negocio. Y sí que quería comentaros algunas de las que ya han entrado en vigor o están a punto de entrar en vigor y que impactan de manera relevante en nuestro negocio. La primera de ellas es SFDR, que son las siglas en inglés del Reglamento de Divulgación de Información Sostenible, en el que se establecen una serie de requisitos de información a nivel entidad y a nivel producto. A nivel entidad se debe informar de cuál es la política de integración dentro del proceso de inversión y de control de riesgos de todo lo que son las cuestiones ASG. También se debe informar si la entidad se adhiere a la declaración de los principales impactos adversos de sus carteras de inversión, a la gestión de esos impactos adversos. Debe publicar su política de implicación y debe también publicar su adhesión a tratados, las adhesiones que haya realizado a tratados internacionales que promuevan buenas prácticas en torno a la sostenibilidad. Y también debe informar sobre el tratamiento que da a los riesgos de sostenibilidad dentro de la política de remuneración. Hay obligaciones de información a nivel producto en los documentos precontractuales, donde también se debe informar de cómo se integran los riesgos de sostenibilidad, y luego hay información específica que también se debe incorporar tanto a nivel precontractual como en informes periódicos en el caso de los productos que son específicamente sostenibles. Este reglamento entró en vigor el 10 de marzo, aunque están pendientes de aprobación para entrar en vigor ya el próximo año normas de nivel 2 que detallan todavía más los niveles de exigencia que antes os acabo de mencionar. Así, las normas de nivel 2 van a entrar en más detalle de cuáles son esas principales incidencias adversas, esos indicadores que hay que calcular y publicar, y que en la parte de indicadores obligatorios son unos 17, más otra serie de indicadores opcionales. Y luego también se detallan los requisitos de información para lo que son productos sostenibles, aquellos que se explican en los artículos 8 y 9. Y, como digo, ahí se detallan los requisitos o de qué debe incorporar la información precontractual y los informes periódicos.
entrar en detalle de cuáles son los objetivos de sostenibilidad que se persiguen, las estrategias de gestión para alcanzarlos y el grado de ejecución de consecución de los mismos. Y también se van a incorporar las definiciones de taxonomía en el caso de que se persigan características o objetivos ambientales. Hay otras normas adicionales relevantes, como es IOR-DOPS y SRD2, que ya también han sido incorporadas a la regulación española en los últimos meses y que también inciden en las obligaciones de las entidades en cuanto a sus políticas de implicación, sus políticas de voto y la transparencia en torno a las mismas. Y en breve pues vendrán modificaciones en normativas tan importantes para el negocio de asset management como es UCITS, IFMD y MiFID II. Sobre todo MiFID II creemos que va a ser importante porque en los cuestionarios de idoneidad que se realizan a los clientes va a ser obligatorio incluir preguntas en torno a las preferencias de sostenibilidad de los clientes y, por tanto, esto va a llevar a que tenga que haber ofertas específicas de productos sostenibles para aquellos clientes que hayan mencionado que quieren que se tengan en cuenta estas cuestiones en las soluciones de inversión que se les ofrecen. Y esto último que acabo de mencionar, pues liga con la última parte de mi presentación, que es la relativa a productos sostenibles y cómo estamos abordando nuestra estrategia de productos sostenible. Una primera consideración inicial. ¿Qué es un producto sostenible? Porque ya os hemos mencionado que estamos integrando la sostenibilidad en todas nuestras soluciones de inversión a través de una serie de pilares. Pero eso no implica que todas nuestras soluciones de inversión tengan la calificación de producto sostenible. Para que un producto sea sostenible, dentro de los objetivos de su política de inversión, tiene que incluir parámetros específicos ligados a la sostenibilidad, que sean de obligado cumplimiento. Esto va a hacer que el universo de inversión y las exclusiones sean diferentes a las de los productos generales. Esto es importante, por tanto, es importante establecer esta diferencia y no confundir la integración de la sostenibilidad con un producto específicamente sostenible. Y también una pequeña mención, otra vez volviendo a la regulación. Aunque ahora mismo la definición con la que trabajamos de productos sostenibles son las que aparecen en el reglamento de divulgación, los artículos 8 y 9, que entró en vigor en marzo, como he mencionado antes. Pero la evolución que llegará el próximo año de estas normas, tanto con las normas técnicas de nivel 2, la inclusión de la taxonomía y MiFID II, va a hacer que el nivel de exigencia de qué debe cumplir un producto sostenible y la transparencia en torno a qué objetivos o métricas de sostenibilidad incorpora y el grado de consecución, pues va a hacer que el nivel de exigencia y de definición de lo que es un producto sostenible vaya a ir en aumento respecto a la realidad de lo que tenemos hoy dentro de la industria. En este entorno, nosotros estamos trabajando en nuestra estrategia de producto sostenible en Asset Management. En primer lugar, definiendo cuál es nuestro estándar de producto sostenible. Para ello, este estándar tiene que estar, obviamente, alineado con todos estos desarrollos regulatorios que acabo de comentar y también con todo el modelo de integración de sostenibilidad y los principios de sostenibilidad que os hemos compartido. Y, por supuesto, también incorporando las mejores prácticas dentro de la industria y los últimos avances que se vayan produciendo en un área que es absolutamente nueva y donde, evidentemente, queda mucho camino a la hora de poder construir productos que incorporen métricas de sostenibilidad. Y esta es una de las líneas de actuación, esa definición, y la otra es la ampliación progresiva de esa oferta, ya que al final lo que queremos es contar con opciones sostenibles para todos los perfiles de nuestros clientes. Ya estamos dando pasos concretos que esperamos que durante los próximos meses pues, sean una realidad que esté en las manos de nuestros clientes. Estamos trabajando en una gama de fondos de renta variable sostenibles asesorados y también ya estamos dando los primeros pasos y análisis para ver cómo incorporar la sostenibilidad en la gestión discrecional de carteras y poder ofrecer gamas de producto sostenibles dentro de este ámbito. Nuestro catálogo actual de soluciones sostenibles es el que se muestra a continuación. Tenemos soluciones sostenibles en formato fondo de inversión y planes de pensiones en España, en Portugal, en Turquía y en México.
Tenemos más de 2 billones de activos bajo gestión en estas soluciones y hay que decir que esta es una de las familias o de las gamas de producto en que más entradas y aportaciones se han producido en los 2 últimos años y medio. Realmente el gráfico que se muestra en la parte inferior de la slide se puede ver que realmente este crecimiento y estos 2 billones partían de prácticamente cero hace 2 años y medio. Por tanto, estamos ante una de las familias de producto que más interés ha despertado en nuestros clientes. Y deciros que seguimos, evidentemente, como acabo de mencionar, trabajando en ampliar esta oferta de productos y servicios sostenibles, no solamente aquí en España. Tenemos ya también iniciativas en las que estamos trabajando y que van a ser una realidad este año en breve, tanto en Perú como en México. Bueno, y hasta aquí pues esta parte de la sesión de hoy dedicada a la estrategia que tenemos dentro del grupo BBVA. A continuación van a venir Alberto y Antonio a explicaros cómo todo esto que os acabamos de trasladar ya es una realidad en las carteras que gestionamos para vosotros y también las cosas en las que estamos trabajando y que en breve también estarán en estas carteras. Muchas gracias. Gracias, Lara. Al principio hacía referencia al evento que tuvimos en enero de 2020 y yo creo que probablemente es un buen sitio para empezar, ¿no? No es exactamente un decíamos ayer, pero sí al menos un decíamos entonces y vamos a arrancar un poco de lo que les contamos entonces y a partir de ahí vamos a presentar pues determinados avances y logros que hemos entregado este año y también lo que tenemos hacia adelante. Alberto, adelante. Muchas gracias. Bueno, gracias a Eduardo, gracias a todos por conectaros hoy al evento de sostenibilidad, que nos hace especial ilusión por poder avanzaros las líneas de trabajo y creo que hasta el momento habéis podido ver que ha sido muy intenso y muy ambicioso en cuanto a su alcance. Y como decía Eduardo, uno de los temas que nos gustaría comenzar es por dónde dejamos la presentación de sostenibilidad del año pasado. En enero de 2020 yo no hice la parte de sostenibilidad, yo estaba en la de empleo, pero realmente esta fue la última transparencia que pudisteis ver. Y realmente hablábamos de que íbamos a trabajar en esas cuatro líneas de trabajo que veis ahí, ¿no? Integración, exclusión, engagement o compromiso, como se dice en castellano, y en voto. Y realmente hoy queremos hablaros de estos aspectos, que sería integración, y contaros qué es un rating interno y cómo lo hemos hecho, cuál es nuestra política de exclusión actual en los fondos. De voto y compromiso lo hemos unido como un solo pilar que también se une gracias al desarrollo regulatorio que nos ha mencionado antes Lara, ¿no? Con la normativa de implicación y tenemos que hablar de estos dos aspectos en paralelo. Y hay uno nuevo que sí que estamos desarrollando y que creo que merece la pena mencionar, que es todo el tema de la estrategia de impacto y que hemos hecho en este aspecto. Antes de entrar en los 4 pilares, que son estas variables sobre las que pivota el cómo declinamos sostenibilidad en nuestras carteras, sí que me gustaría tener unas breves palabras acerca del ejercicio de análisis que hemos hecho interno en la gestora y que ha mencionado antes Eduardo, porque creo que es muy importante. La sostenibilidad es un concepto muy dinámico, que evoluciona no solo por términos regulatorios, sino también por qué aproximaciones y qué variables son relevantes en cada momento. Nosotros sabemos que es importante y Eduardo nos ha mencionado varias conclusiones de ese metaestudio
que analiza pues, los 100 análisis o las 1000 investigaciones más importantes, perdonad la cifra, que se han hecho en el campo de la sostenibilidad. Nosotros hicimos un estudio a medida el año pasado que nos llevó gran parte de 2020, en el que nos centramos en analizar diferentes aspectos y además muy dirigido a la hora de implementarlo en carteras reales. Por un lado, queríamos saber el grado de valor en términos de o bien rentabilidad diferencial o de riesgo diferencial de utilizar información extrafinanciera a la hora de seleccionar una cartera de inversión. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente queríamos saber si el incorporar o diferenciar según su calidad sostenible a diferentes compañías pues generaba mejores carteras o carteras con menos riesgo. En general, lo que hemos podido comprobar es que siempre van a generar carteras con una mejor característica de rentabilidad-riesgo y, en cualquier caso, siempre nos ayudan a tener información o tomar decisiones de inversión más informadas porque tenemos más variables sobre las que poder obtener información. Además, en paralelo con este estudio, hicimos un ejercicio de analizar los principales proveedores de datos extrafinancieros. Es muy complicado, como entiendo que sabréis, pues tener criterios sobre miles de compañías o miles de activos, ¿no? Entonces, nuestra aproximación ha sido ver en qué clases de activos o en qué instrumentos podíamos tener un criterio propio formado y en aquellos en los que tenemos que apoyarnos en proveedores externos. No solo para la elaboración de un rating, que es evidente, sino para todas las métricas sostenibles que necesitamos para reportar todos estos criterios que ha mencionado antes Lara y Eduardo. Con lo cual, hemos adaptado ese estudio a las diferentes tipologías de clases de activos que hemos hecho. Y esta labor me interesa darle el valor que tiene, porque nosotros no hemos hecho un mero ejercicio de transponer información de terceros, sino hemos hecho un ejercicio de ver dónde necesitamos esa información de terceros, dónde la podemos generar en primera persona y cómo combinarla de la mejor manera. Yendo ya a los pilares y entrando en el primero, en el de integración. Integración es la utilización de información extrafinanciera en la toma de decisiones. Nosotros lo hemos declinado mediante la generación de un rating muy escalar, solo tiene 3 niveles, ¿no? A, que serían compañías o gobiernos o activos financieros que tienen unas características sostenibles destacables, ¿vale? Y cuando decimos destacables es un grupo reducido, no es muy amplio. Tenemos un rating B, que son empresas, emisores o inversiones con características sostenibles medias, no son malas, medias. Y luego sí identificamos un grupo definido por el rating C, que sí que es donde no queremos estar invertido, ¿no? Y esto sí lo hemos marcado de una manera muy clara y lo separamos de la política de exclusión, de la que hablaremos después, que identificamos compañías en las que no queremos estar invertidos, ¿no? ¿Qué ocurre? Porque, claro, esto lo hemos puesto en marcha este año. ¿Qué pasa si en las inversiones que tenemos o en aquellas que teníamos en la primera parte del año sale un C? Bueno, pues tenemos 3 vías de actuación. Una es la desinversión directa, ¿vale? Es una compañía, analizamos el caso, vemos todos los factores extrafinancieros que hacen que tenga un rating muy malo y en general pues, es que tenga unas características extrafinancieras muy malas o unas controversias muy severas. Pues una opción sería la desinversión. Otra opción sería, si es un activo de renta fija con un vencimiento muy próximo, pues identificarlo y mantenerlo a vencimiento en un horizonte temporal muy corto. Y una tercera es el engagement, ¿no? El compromiso, es hablar con la compañía sobre los factores que hayamos identificado y decir, oye, voy a marcarme un plazo, voy a hablar contigo de estos términos y de estos aspectos y vamos evaluando la situación periodo a periodo. Y tenemos de los 3 casos, como veremos a continuación. Hemos hecho políticas de rating o criterios de rating diferente en función de las clases o tipologías de activos. Como os he mencionado antes, no es lo mismo la granularidad que pueda tener las compañías, los emisores de bonos privados
que los gobiernos, ¿no? Y la información que podemos obtener de un proveedor externo de la que podemos generar nosotros internamente. De aquí que hayamos tenido diferentes soluciones o aproximaciones. Para la parte de gobiernos hemos podido comprobar que somos capaces de generar con criterios internos un rating que es igual de bueno o mejor que el que nos puede dar cualquier otro proveedor. En la parte de renta variable o emisores privados sí que nos tenemos que apoyar en proveedores externos y hacemos, como os decía antes, utilizamos parte de la información de esos proveedores externos sostenible y de controversias a la hora de separar en esos tres niveles las compañías. Y luego, como sois muy conscientes la mayoría de vosotros, gran parte de la inversión en nuestras carteras se hace a través de fondos de terceros y ETFs. Aquí tenemos un doble criterio a la hora de analizarlos. Por un lado, utilizamos información puramente cuantitativa, miramos lo que hay dentro y utilizamos esos proveedores de información extrafinanciera para que nos den esos datos. Y por otro lado, tenemos una nueva capa de control que, como ya sabéis, en BBVA tenemos un área que se llama Quality Funds y lo que hace es, además del ejercicio de mirar los instrumentos que tenemos en cartera para elaborar ese rating cuantitativo, ellos elaboran un rating cualitativo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ellos miran aspectos relevantes a la hora de definir si una gestora o un fondo o un ETF integra criterios sostenibles de una manera eficaz y transparente. El primero de esos criterios es mirar si tienen firmado acuerdos internacionales. El más general de ellos, o el más común de ellos, sería un PRI. Luego tenemos un segundo aspecto y es, ¿tienen una política de exclusiones clara y definida y trazable? Bueno, pues eso es otro aspecto que se comprueba. Ya os digo, es una doble comprobación a nivel entidad y a nivel producto específico. Luego se analiza cuál es la filosofía e integración de los procesos sostenibles en la toma de decisiones de la cartera. Y por último, cómo se transparenta, ¿vale? Y hemos hablado de transparentar varias veces en las ponencias anteriores. Es muy importante hacer y es también muy importante mostrar y transparentar. Y este es otro de los aspectos relevantes que se evalúa. De tal manera que hay un rating cualitativo que permite complementar la información cuantitativa. ¿Y por qué es especialmente relevante este aspecto? Porque hay determinadas clases o estrategias de inversión en fondos de terceros cuya información cuantitativa es muy complicada de acceder o no está disponible. Mercados privados o estrategias de retorno absoluto. Y aquí es especialmente válido el contraste que nos da la información cualitativa, porque podemos no tener la información de los instrumentos de cartera, pero sí de los acuerdos y compromisos que tiene la entidad y qué estrategias sostenibles utiliza en el fondo. Y ahora voy a dar paso a Tony para que os cuente un poco cómo declina esto en el mundo real de nuestras carteras. Gracias, Alberto. Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Vamos a presentar primeramente todos cómo declinamos, como he dicho antes, todo lo que hemos hablado de este aspecto de ESG a las inversiones puras y duras, cómo baja el detalle. Me gustaría empezar con la cobertura de activos, es decir, tal como hemos empezado hace un año, hubo una presentación donde se plantearon una serie de retos. Es fundamental plantearse cómo estábamos en la cobertura de activos. Hace un año exactamente, teníamos una cobertura de activos de aproximadamente 1.840 instrumentos en total, principalmente eran renta variable, algunos bonos, prácticamente nada en fondos y prácticamente fondos ni activos monetarios. Durante este año lo que hemos duplicado, más que duplicado, la cobertura de los activos pasando a 1.330. Nos hemos centrado principalmente en aquellos aspectos, en aquellas assets que nos faltaba acelerar, como son los bonos corporativos, con una subida importantísima, con lo cual ya estamos prácticamente cubriendo toda la parte que tenemos en los bonos, activos monetarios y fondos y ETFs, que aquí
aquí vamos muy de la mano, como ha comentado Alberto anteriormente, de Quality Funds. Este sería el detalle. Claro, por supuesto, como ha comentado Alberto, dentro de todo este análisis que hemos realizado, 4.330 de 1.840 a 4.330 nuevos instrumentos que tenemos cobertura de ESG, nos han surgido algunas Cs, que es donde no queremos estar. En concreto, nos han surgido 17 Cs. Y aquí, pues, cómo lo hemos bajado, pues es, tal como ha explicado Alberto, con una de las 3 vías que tenemos para solucionar estas posiciones. En 15 de ellas, directamente, estamos procediendo a la venta o hemos procedido a la venta de esos activos, dada la implicación ESG y que no veíamos otra alternativa. En una de ellas es un bono de corto plazo que se ha decidido mantener hasta vencimiento, dado el vencimiento que es bastante corto. Y en uno en concreto estamos hablando con la compañía, estamos haciendo el engagement, procurando, explicándoles cuáles son nuestros criterios internos de valoración, de rating, para intentar acompañarlos y guiarlos para posicionarlos en esa nueva fase, para intentar que lleguen a ese B, porque la idea es no tener ningún C en cartera. Aquí es importante señalar de que esto era lo que teníamos hasta ahora. A partir de ahora, claro, lo más importante va a ser un control, cómo llevamos el control para que no vuelvan a introducirse o no van a estar dentro de las carteras de inversión en nuestros vehículos posiciones excluidas de C, con rating C. Aquí tenemos pasamos por 3 fases. La primera sería dentro de cuando hacemos un análisis financiero de cualquier inversión, le hemos añadido un análisis ASG, es decir, complementamos ese análisis financiero de retorno de rentabilidad, qué esperamos de él, si es una buena inversión o no es una buena inversión, si además cumple los criterios ASG que tenemos internos dentro de AM. En un segundo paso, tendríamos unos sistemas de gestión, una operativa dentro de los sistemas de gestión. Es decir, nosotros cuando introducimos unas órdenes dentro de nuestros sistemas de gestión, nos salta una alarma si, llegado el caso, intentamos introducir una compra en algún activo, algún instrumento que está catalogado internamente como C. Si aún así consiguiésemos meter alguna orden, tendríamos un tercer paso de control que sería el área de riesgo. Es decir, el área de riesgo es un área muy importante que periódicamente y de forma rigurosa analiza todos los vehículos de la casa línea por línea y en la cual nos da un informe de si tenemos algún instrumento, si nos sacó algún instrumento que sea tipo C y en el cual tendremos que adoptar una de las 3 vías de solución, el engagement, la venta o el mantenimiento pues si es un activo de corto plazo. Esto sería en cuanto al control. Hemos querido presentarles también un ejemplo de una cartera de un vehículo de inversión de empleo, cómo nos tendríamos las métricas en este sentido. En este caso tenemos una cartera, tendríamos unas líneas, 241 líneas de activos, sería el total de líneas que tenemos en esta cartera de empleo. El total de activos analizables serían 224, aquí habría unas pequeñas líneas que no serían analizables, hablamos de derivados, hablamos de cuentas corrientes, cuentas contables, etcétera. Es decir, una pequeña parte que no es analizable por criterios ESG. De esto, llegamos al siguiente punto, que sería el total de activos que tenemos con rating ESG, que serían ya 197 de los 241, es decir, prácticamente un 82% de todos los activos de la cartera de este ejemplo en concreto tendrían rating ESG, es decir, todavía tendremos algunos que no tendremos rating ESG. A continuación tenemos ahí un pequeño detalle de en general cómo tendremos total de la cartera, ya clasificado en función del rating de las letras que les hemos asignado. Una parte significativa que son As, es decir, la máxima calificación que le podemos otorgar, muchas que son B, no se ve, pero hay una C dentro de esas 17 que teníamos, una de estas está aquí, pero hemos querido mostrar como ejemplo de que hay alguna C, y algunas que son NA, que luego las vamos a explicar de dónde vienen estas NA. Posteriormente a este análisis del total de la cartera, analizamos asset class por asset class. En bonos de gobiernos, como vemos, tenemos una parte importante en rating A, en rating B, perdón, que sería por los bonos del Gobierno del Reino de España. Rating A serían, por ejemplo, bonos del Gobierno alemán. En bonos corporativos, en cambio, ya tenemos un análisis un poco más profundo realizado, ya se hace una selección más severa y aquí ya el rating A es
el rating que más pesa dentro de toda esta parte. No hay ningún C en este caso y aún tenemos algún NA pendiente de valoración. En cuanto a renta variable, aquí sí que tenemos algo más de dispersión, tenemos A's, B's y tenemos una C. Esa C ya se le puede confirmar que está dentro de esas 17 que hemos detectado que teníamos en carteras previamente y está en proceso de ventas y no se ha vendido ya. La última parte sería la parte de los fondos. La parte de los fondos también, guiados de la mano, tanto con rating interno como con rating como por parte de Quality, con términos cualitativos, analizan todos los fondos que tenemos en las carteras. Aquí también le damos un rating A, B, C o NA. En este caso, los fondos que tenemos una parte importante de fondos NA dentro de la parte de fondos que no tenemos asignado por criterios ESG. Aquí estaríamos hablando principalmente de inversiones ya realizadas previamente que tenemos en nuestros vehículos de inversión de mercados privados e inversiones alternativas principalmente. Es un compromiso de que esta parte próximamente, esperemos que sea en breve, tengamos también una evaluación por parte de Quality, en la cual clasifique también estos fondos de mercados privados e inversiones alternativas con ratings A, B o C y a partir de ahí tengamos ya los criterios totalmente la cartera totalmente valorada. Y ahora paso la palabra a Alberto para que nos comentes el pilar de voto y implicación. Gracias, Toni. Como habéis visto, la aplicación real a las carteras de lo que os hemos mencionado es transversal, ¿vale? Que yo creo que es importante resaltarlo. La aplicación de sostenibilidad en las carteras no es una decisión de inversiones, están todas las áreas del grupo implicadas y de asset management, de tal manera que se integran los sistemas de gestión, se integran los sistemas de control de riesgos, de cumplimiento, de producto y de reporting, con lo cual es una aproximación global. En nuestro caso, como decía antes Eduardo, yo creo que el objetivo de ser muy ambiciosos en este aspecto y de tener características sostenibles en todas nuestras carteras hace que la implicación tenga que ser a nivel de toda la organización. Pasando a la política de voto y de compromiso, si recordáis, en reuniones anteriores o incluso en reuniones específicas de empleo hemos hablado de la gestión del voto y de los derechos políticos y sabéis que para nosotros no es un aspecto nuevo, llevamos votando en juntas de accionistas pues muchos años, primero empezamos con las españolas, luego las europeas y desde 2020 teníamos un compromiso explícito de ampliarlas a Estados Unidos también en esta geografía. Pensamos que es una palanca fundamental a la hora de generar valor en nuestras inversiones, es una forma de expresar a las empresas de una manera muy directa qué opinamos sobre cómo se están gestionando los negocios y cómo de ambiciosos están siendo en aquellos aspectos que consideramos relevantes. De ahí que lo que hemos hecho ha sido ser más ambiciosos en términos de cobertura y en términos de geografías y año a año vamos intentando ampliar o cubrir más nuestro universo de inversión. En cuanto a la política de implicación, ya sabéis que yo cuando he hablado de política de implicación siempre me gusta definirla como un ejercicio de 360 grados. ¿Qué quiere decir eso? Implicación puede ser hablar con una compañía en la que estamos invertidos, como ha dicho Toni antes, ¿no? Pues tenemos una empresa con la que queremos hablar en términos extrafinancieros y establecemos una conversación directa. Pero luego tenemos muchas más variables o facetas para interactuar desde reguladores, asociaciones profesionales como puede ser Inverco y, por ejemplo, este año ha sido un ejemplo muy importante de cómo interactuar con otras gestoras y con el regulador para declinar la regulación de sostenibilidad y su aplicación a los fondos en España. Es una labor muy importante y que ha llevado muchas horas. Pero también, por ejemplo, en temas pues, mucho más administrativos, como pueda ser la gestión del voto, también hemos hecho labores de engagement en ese aspecto en España y luego también con compromisos formales, ¿no? Lo ha mencionado antes Lara, GPP ya es firmante de UMPRI desde hace muchos años, pero en el caso de BBVA Asset Management y donde gran parte de lo que estamos hablando hoy de sostenibilidad es transversal para toda la organización,
pues el ampliar los compromisos formales, no solo en el ángulo de UMPRI, sino en el cómo mostramos y reportamos la información ambiental, como se ha mencionado antes en TCFD, o bien en otros acuerdos privados ambientales o de cualquier tipo, pues son bastante significativos, ¿no? Luego os enseñaré un ejemplo de una de las iniciativas que hemos firmado colectivas y donde queremos ampliar todavía más en lo que queda de año y en años posteriores, ¿no? Yendo a cifras, sí que me gustaría enseñaros un poco cómo ha evolucionado el voto en el último año, desde que nos vimos en enero del 2020, en términos de cobertura. Como os mencionaba antes, nosotros solo votábamos en 2020 en las gestoras radicadas en España, GPP, BBVA Asset Management, para los fondos de inversión y los PPIs. En 2020 votamos en 181 juntas. Tampoco voy a entrar en mucho detalle, pero el año pasado ha sido un año especialmente complicado a la hora de ejercer el voto, dada la excepcionalidad de la situación que nos tocó vivir. Hemos conseguido ir a 181 juntas, de las cuales ya 7 eran del mercado norteamericano, con lo cual el compromiso de llegar a juntas estadounidenses se cumplió. ¿Cómo de ambiciosos estamos siendo para 2021? Bueno, pues yo creo que el cambio de escala es muy significativo. Estamos ayudando a otras geografías, a otras gestoras del grupo internacionales a poder votar en juntas de accionistas. Hemos incorporado, aparte del mantenimiento de España, por supuesto, Portugal, México y Luxemburgo están en disposición de votar en juntas a día de hoy. Y hasta hace 2 días escasos habíamos votado ya en 155 juntas, de las cuales 24 eran ya en Estados Unidos, con lo cual ampliamos mucho ese ángulo internacional. Y luego previstas es porque queremos ir a más. Tenemos contratadas 250 juntas, más 30 flexibles que podemos activar en cuanto queramos, con lo cual podríamos llegar a 280 juntas votadas este año y con casi 60 compañías en Estados Unidos. Por supuesto, seguimos votando en todas las relevantes españolas y europeas. Esto no quiere decir que metamos unas y saquemos otras, sino que es a más, ¿no? Con lo cual, la evolución y la tendencia marcada en los últimos años sigue en su línea. Además de estas 181 juntas del año pasado, os mostramos en cuántos puntos del orden del día hemos votado. Por cuentas y por fondos diferentes, en esas 181 juntas hemos votado en total en cerca de 42.000 puntos del orden del día, de los cuales, entre puntos en contra y abstenciones, hay aproximadamente un 15%. De hecho, hemos votado en puntos en contra en aproximadamente 1 de cada 4 juntas de accionistas en las que hemos votado. Y esos puntos en contra, os hemos dado un pequeño detalle en la tabla que veis en la pantalla. Fundamentalmente se centran en elecciones del Consejo y en remuneración del Consejo. Con lo cual, los factores que consideramos que son relevantes, y uno de ellos que los ha mencionado también antes Eduardo, que pensamos que es crucial y sobre todo en sostenibilidad en el largo plazo, que es la gobernanza, pues se ven reflejados en cómo implementamos el voto en las juntas de accionistas. Y por último, por terminar con la parte de voto y compromiso, mencionaros la iniciativa a modo de ejemplo de las que estamos empezando a hacer, que firmó BBVA Asset Management, muy ligada a la distribución y al reparto de vacunas de una manera equitativa y justa, firmado por un número de gestoras y de inversores institucionales muy relevantes, ¿no? Entonces, este tipo de iniciativas colectivas vamos a ver cada vez más con el desarrollo de la política de implicación en los próximos meses y años. Y ahora le vuelvo a dar la palabra a Tony para que nos hable de los 2 últimos pilares que falta por mencionar. Gracias, Alberto. Vamos a hablar de los 2 últimos pilares con lo que prácticamente cerraremos esta presentación. Hablamos de exclusiones y estrategias de impacto. En el tema de exclusiones,
hay que señalar que las exclusiones no son nuestro centro gravitacional, pero sí que son necesarias por determinadas actividades y determinadas violaciones graves con las que podemos encontrarnos. Por ejemplo, tenemos ahí el punto de armamento controvertido, en el cual ya hay una exclusión desde hace muchos años desde AM de no realizar inversiones en este tipo de compañías. Pero además, desde AM también tenemos una política de exclusiones ampliadas. Aquí hablamos de compañías que se enfrentan en controversias severas. Hablamos, por ejemplo, de compañías que tienen graves litigios, que generan reacciones adversas de la sociedad. También apuntamos aquí a compañías que incumplen gravemente el Global Compact de las Naciones Unidas. Aquí hablamos de derechos laborales, que atentan gravemente contra los derechos humanos, prácticas anticorrupción que no son aplicables, etcétera, etcétera. Y como último punto, también señalar que nuestros vehículos de inversión, nuestros clientes a veces también nos pueden pedir y nos piden muchas veces que haya de actividad esté excluida en su DPPI y en su cartera de inversión. Esto serían cuanto a exclusiones, pero ya digo que no es nuestro centro, sino simplemente pivotamos a través de él y tenemos que tenerlo presente. Y el último pilar sería la estrategia de impacto. Aquí hablamos de dos puntos principales. Hablamos de la identificación de las PIAs, de los principales impactos adversos en nuestras carteras, con metodologías y con métricas ASG. Aquí podemos hablar de cualquier cosa, de huellas de carbono, de factores sociales, de factores medioambientales, etcétera, etcétera, si hay una vocación verde, etcétera. Y también tenemos, el segundo punto sería un desarrollo de una metodología de análisis también interna de estrategias de inversión alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Aquí lo que buscamos bajar es al final buscando ideas de inversión que estén alineadas con estos ODS, con estos objetivos de desarrollo sostenibles. Es decir, todo este conjunto lo que intentamos hacer es poner el foco en este tipo de inversiones que son ESG y que tienen algo más, tienen un objetivo extrafinanciero superior, no tanto no tanto buscando la rentabilidad financiera, sino también buscando una rentabilidad extrafinanciera. Y te paso la palabra, Alberto, para el cierre. Sí. Antes de cerrar, sí que me gustaría, igual que se han ido mencionando en las últimas ponencias, líneas de trabajo, igual que os hablamos en 2020 de por dónde íbamos a evolucionar la sostenibilidad y cuáles iban a ser nuestras líneas de trabajo, sí que nos gustaría contaros por dónde pensamos que están el foco de nuestras actividades, bueno, no pensamos, dónde están el foco de nuestras actividades de aquí a los próximos meses. Yo creo que, por un lado, tenemos el cálculo, igual que hemos hecho un mapa de nuestros instrumentos y hemos podido separar aquellos que tienen mejores características sostenibles de los que no, y que nos va a permitir luego elevar el valor añadido de las conversaciones que tenemos con vosotros en términos de qué queremos buscar en nuestras carteras. El cálculo de esas incidencias adversas que mencionaba Tony ahora y que yo creo que es muy importante. Las incidencias adversas nos lo exige la regulación, pero toca de una manera muy próxima lo que es la definición de taxonomía, o sea, qué actividades tienen características destacables en términos sostenibles en diferentes ángulos. Por ahora solo tenemos el ambiental, pero va a haber social y de gobernanza, y también con los ODS. De tal manera que este ejercicio de hacer este mapa de actividades de nuestro universo de inversión nos puede permitir hacer o cubrir determinados ángulos, desde el reportar cómo impactan nuestras carteras en determinadas métricas, buscar objetivos específicos en las carteras o bien buscar inversiones para las mismas con determinadas características. Con lo cual, este primer bloque de empezar a reportar ese tipo de métricas es especialmente importante, ¿no? Luego, en cuanto a política de implicación, os lo he mencionado antes, ¿no? Un objetivo claro es aumentar el nivel de las iniciativas de compromiso o de engagement, como se diría en inglés, tanto individuales como colectivas, y luego también el reporting de nuestras carteras en términos ambientales. Antes os decía que teníamos
datos de proveedores externos. Gran parte del análisis que hemos hecho ha sido para tener datos de muchas variables, incluidas las que necesitamos para reportar métricas sostenibles y ambientales de nuestras carteras. Y luego, por último, la comunicación. Esto que estáis viendo, por ahora, son todos los cálculos que hemos hecho internos. Nuestra idea es, en la segunda parte de este año, poner ya en los fondos y en el reporting de los fondos y de las carteras información extrafinanciera e ir haciéndola con entregables en función de la información que podamos reportar. Inicialmente serían métricas de cartera, luego métricas comparadas contra los índices de referencia e ir evolucionando esas características variables reportadas o métricas en función de la importancia que vayan tomando, o bien por un ángulo regulatorio o bien por la propia actividad y objetivos del fondo. Simplemente por terminar, desde que os presentamos el plan, yo creo que mucho de lo que os dijimos está en marcha, está operativo, no tiene que ver, aunque haya sido un catalizador importante, con los desarrollos normativos, porque habéis visto que el plan de sostenibilidad es previo a la norma europea. El trabajo de subida de datos, tratamiento de datos, inversión en tecnología y en sistemas ha sido masivo y en los próximos meses vais a ver que estas líneas siguen creciendo y lo vais a ver en el reporting de vuestras carteras. Entonces, espero que en la próxima vez que nos reunamos podamos contaros nuevos avances y, bueno, yo aquí lo dejo y si hay alguna pregunta, pues encantado de recibirla. Muy bien, gracias. Gracias, Alberto, y gracias, Tony. Yo creo que aunque estamos cerca del tiempo originalmente establecido, vamos a intentar contestar algunas de las preguntas que nos habéis hecho llegar e intentaremos, las que se queden fuera, pues intentarlas responder de alguna otra manera. En una de las preguntas que nos han hecho llegar dice: en los últimos meses hemos visto algunas gestoras internacionales publicar compromisos de emisiones cero netas en sus carteras para 2050 y nos preguntan si tenemos en BBVA Asset Management previsto algún plan parecido. Yo creo, Lara, que aunque tenemos aquí una logística un poco complicada, pero por lo menos nos puede responder desde ahí abajo. Sí. A ver, pues yo creo que la respuesta de alguna manera está implícita en todo lo que os acabamos de contar. Plan tenemos y preocupación y conciencia de que los riesgos climáticos los tenemos que gestionar, pues no solamente la tenemos, sino que es una realidad en las cosas en los pasos que estamos dando dentro de nuestro plan de sostenibilidad. Os hemos contado que la adhesión, la próxima adhesión a AMPRI, que eso ya implica un compromiso con la gestión de riesgos climáticos, la adopción de prácticas de reporting de TCFD, que también es otro compromiso con la adhesión de gestión de riesgos climáticos. Hemos seleccionado, ya estamos hablando de métricas de impacto de nuestras carteras que estamos empezando a medir. De hecho, ya tenemos algunas métricas relativas a intensidad de carbono que desde finales del año pasado estamos midiendo. Estamos empezando a ver qué sensibilidad tienen, cómo cambian, entenderlas, para realmente, pues al final de todo este camino, valorar los impactos que un compromiso como el emisiones netas cero que están asumiendo otros asset managers y evidentemente el grupo BBVA, que también acaba de anunciar en su parte de actividad como banco, pues ver evidentemente el impacto que tiene en nuestras carteras y cómo podemos abordarlo. Pero, por supuesto, que planes al respecto los tenemos en marcha y esperamos en los próximos meses que se materialicen en algún anuncio por nuestra parte. Muy bien, gracias, Lara. Nos preguntan también, en cuanto al voto, si seguimos con la necesidad... no nos preguntan, nos dicen que seguimos con la necesidad de tarjetas físicas para las juntas de compañías españolas, lo cual es cierto por desgracia. Nos preguntan, Alberto, si creemos que esto va a cambiar en algún momento. La pregunta es muy buena. Realmente es una anomalía en el mundo digital en el que vivimos a día de hoy y nosotros, en todas las reuniones que hemos tenido con compañías españolas en los últimos meses, hemos puesto encima de la mesa la necesidad de mejorar el procedimiento de voto en compañías
españolas, ¿no? Y la necesidad de establecer medios electrónicos de comunicación. Es más seguro, es más fiable, es más apalancable y es un estándar internacional. Además, lo hemos comunicado también en reuniones con el regulador y con las principales plataformas de voto internacionales. Nuestra idea es hacer todo el engagement posible con todas las partes, de tal manera que además con la regulación, y no voy a entrar ahora en detalle, que tenemos en la mesa de IORP 2 y de SR2, que nos obliga a reportar mucha más información y de una manera mucho más transparente datos de voto, pues yo creo que es claramente necesario. Entonces, es una realidad, nosotros seguimos empujando que haya una solución electrónica. Las juntas este año ya están en un calendario muy avanzado, nuestro objetivo es intentar conseguirlo para el año que viene. Gracias, Alberto. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, hay fondos en los que la cartera está invertida de manera muy relevante en fondos de terceras gestoras. Y nos preguntan cómo influye esto a la hora de implementar una estrategia sostenible. Tony, ¿contestas tú esta? Sí. Gracias, Eduardo. Bien, pues aquí lo que estamos haciendo es añadir algo a lo que ya se hacía anteriormente. Es decir, como he señalado antes, hasta hace unos años solo hacíamos un análisis financiero de las inversiones y era nuestro foco principal. Lo que hacemos desde hace un tiempo ya es añadirle otro análisis previo de ASG en esta parte, en la parte de los fondos. En esta parte de los fondos en concreto vamos de la mano también de Quality, es decir, tenemos un rating interno cuantitativo con el A, B y C, pero también tenemos una medición cualitativa por parte de Quality Fund. Aquí es importante señalar que muchas veces los análisis de la situación actual de un fondo de inversión, por ejemplo, que tengamos invertidos en carteras, desde algunas otras entidades se puede hacer, miran cómo estaba hace unos años y miran cómo está ahora y sacan ahí una foto. Desde Quality Funds y desde AM lo que se intenta es hacer también una visión forward-looking, es decir, miramos cómo estaba en el pasado, miramos cómo está ahora, pero también miramos cómo van a estar, qué planes de futuro tiene, porque creemos que esa es la parte más importante. Allí estamos nosotros apoyándolos también con un engagement y aportándoles ideas para que vayan creciendo y sigan siendo cada vez más sostenibles. Gracias, Tony. Nos preguntan también, como gestores, ¿cuál es la mayor dificultad para la puesta en práctica de estrategias sostenibles como las que nos han explicado hoy? Bueno, pues esta, si queréis, la contesto yo, ¿no? Yo creo que en mi intervención inicial pues he hecho bastante hincapié en el dinamismo, ¿no? del mundo en el que nos movemos, ¿no? Y he enfatizado quizá los aspectos positivos, pero yo creo que ese mismo dinamismo pues es un reto bastante relevante, ¿no? En particular, en lo que tiene que ver con la regulación, pues necesitamos encontrar un equilibrio entre tener suficiente definición, porque nos faltan todavía definiciones regulatorias relevantes y en la presentación de Lara pues, se ha referido a algunas de ellas. Necesitamos precisión y a la vez necesitamos que la regulación no se convierta en un farrago imposible de implementar en el día a día, ¿no? Entonces, ese es un reto importante, y el otro, pues también un poco relacionado con este, ¿no? La multiplicidad de regulaciones que resultan aplicables a este espacio y que son bastante dinámicas, hacen que a veces encontrar el equilibrio entre lo urgente para cumplir determinados requisitos temporales, digamos, en la regulación, y lo importante, ¿no? Que es realmente tener una plataforma potente de inversión sostenible, pues a veces encontrar el equilibrio entre lo urgente y lo importante, pues yo creo que es un reto muy relevante al que nos enfrentamos. Y yo creo que, bueno, de la última de las que tengo aquí, insisto que si hay más preguntas intentaremos responderlas por otros cauces. Nos preguntan, yo creo que para ti, Alberto, ¿qué métricas se están adoptando en el mercado de manera más general? Vale. Bueno, la pregunta es muy buena y tiene su relevancia. Hemos mencionado varias veces las incidencias adversas y hemos mencionado también métricas internas.
Realmente la regulación en Europa lleva o se encamina a un doble ángulo. Primero, el hacer una radiografía en términos sostenibles de tu cartera, ¿no? y como gestores cómo integramos los riesgos de sostenibilidad, qué métricas usamos. Y para aquí os diría que las más básicas a la hora de enseñar serían las de integración, el tener un rating propio o externo que te permita categorizar tu cartera. Y luego estarían las ligadas a qué hace tu cartera en términos o qué características tiene tu cartera en determinadas métricas que quieras identificar, pues como puedan ser las PIAs, las incidencias adversas en la regulación, o factores ambientales también representados en las PIAs. Yo os diría que complementariamente a lo que os he mencionado de los ratings, obviamente separados por clases de activos, acciones, bonos, bolsa, estaría todo el bloque de métricas ambientales. También los acaba de mencionar Lara. La huella de carbono, con los diferentes ángulos de ambición a la hora de cobertura, Scope 1, Scope 2, Scope 3, clarísimamente complicado de reportar a día de hoy por la falta de información, porque son esas métricas las que te permiten luego marcar objetivos extrafinancieros si los quisieses en la cartera. O sea, nosotros a día de hoy, en algunos fondos donde se piden análisis a proveedores extrafinancieros para que analicen nuestras carteras, pues siempre sale que tenemos mejores características sostenibles que los índices de referencia. ¿Vale? Pues obviamente tenemos en cuenta información extrafinanciera, quitamos las peores compañías, pero no tenemos en la mayoría de los casos objetivos explícitos. Para tener esos objetivos tienes que tener una métrica, pues pueden ser las ambientales, aquellas ligadas a una descarbonización de la cartera o a una determinada composición en términos de rating de la misma. Pero básicamente os diría que esos son los dos grandes bloques de variables. Muy bien, Alberto, muchas gracias. Pues yo creo que nos hemos pasado el tiempo, pero de una forma creo que razonable, y solo me queda volverles a agradecer que nos hayan acompañado hoy en este evento. Espero que les haya resultado interesante y confío en que hayamos hecho un buen trabajo en transmitirles lo que pensamos en BBVA sobre sostenibilidad, pero quizá más importante lo que estamos haciendo también en este campo. Muchas gracias.